Si te gusta nuestro contenido, no olvides suscribirte a nuestro canal, darle like y compartir nuestro contenido con tus amigos para ayudarnos a llegar a los 10.000 suscriptores. Además, si quieres apoyarnos aún más, puedes hacerlo en la sección Gracias que aparece justo debajo del vídeo. Tu apoyo significa mucho para nosotros. Manuel Avilés, bienvenido, ¿cómo estás? Hola, pues magníficamente. Buenas noches. Bueno, magníficamente. Afectado por todas estas cosas que están pasando, el volcán de La Palma, la caída de la gran inmobiliaria china esta que deja al mundo temblando, los homenajes a psicópatas sanguinarios como Henry Parot, la victoria de los talibanes en el Afganistán. Pero bueno, aparte de eso, la vida sigue y hay pocas cosas nuevas bajo el sol. Como dijo un amigo mío hace escasos días, comprar palomitas que estamos ante el fin del mundo. Bueno, eso lo llevan diciendo varios miles de años. Y como decía Asterix, solo tengo miedo de que el cielo se caiga sobre mi cabeza, pero eso no va a pasar mañana. Manuel, cuando tú empezaste a estudiar de joven, ¿pensaste en algún momento que acabarías trabajando de funcionario de prisiones y que estarías cara a cara con algunos de los criminales más terribles de este país? Nunca, jamás. A mí me gustaba mucho la filosofía, me gustaba la historia, me siguen gustando esas dos disciplinas. Leo bastante filosofía, leo mucha historia. Ahora leo más novela negra, pero nunca yo pensé que sería profesor, pensé que a lo mejor sería psicólogo, pero nunca me imaginé siendo carcelero, ¿no? Nunca me imaginé dirigiendo una cárcel, nunca. ¿Y cómo termina Manuel Avilés adentrándose en el mundo de las cárceles? Pues yo creo que fue el azar, ¿no? El azar. Yo estaba en cuarto de Filosofía y Ciencias de la Educación, que entonces la carrera se llamaba así. Estudiaba en Granada, en el Hospital Real, que actualmente es el Rectorado, que es un edificio renacentista, que es un hospital que crearon los Reyes Católicos poco después de conquistar la ciudad, ¿no? Y un día discutí con mi padre, que sepa la gente que lo de los conflictos generacionales han ocurrido siempre, ¿no? Yo un día discutí con mi padre y me dijo: tú eres un inútil y no vas a valer nunca para nada. Y dije yo, joder, este tío voy a intentar que no sea clarividente. Y entonces me fui de casa a casa de mi abuela. Le digo: abuelita, ¿me puedes dejar una habitación que tienes ahí? Y me la dejó. Y entonces, andando por Granada, de esto que te sientes realmente un inútil, tenía 21 años, provenía de una familia con pocos posibles, de emigrantes. Mi padre fue emigrante ilegal en Alemania, por eso ahora me revienta que la gente hable contra los inmigrantes. Nosotros hemos sido inmigrantes. Mi padre fue inmigrante, porque aquí en España, en los años 60, pues se comía mal. Y entonces, pues andando por la calle, dándole vueltas a la cabeza, vi un letrero: se preparan oposiciones. Digo, voy a subir a ver qué es eso. Y subí. El señor que me atendió me convenció, cogí los temas, me encerré y aprobé la oposición. Yo recuerdo cuando fui a examinarme al Ministerio de Justicia, al actual Ministerio de Justicia, y fui allí pues con un jersey, un pantalón. Yo veía allí tíos con la chaqueta cruzada, con corbatas, con gemelos de puños vueltos, y yo decía, ¿qué hago yo con esta gente? Gordos, calvos. Pues yo era un chiquillo de 65 kilos, no tenía chaqueta, tenía un jersey y una camisa, no tenía corbata.
Y bueno, y yo luego los veía que para entrar a examinarse a ese ministerio se tenían que tomar 2 copas de coñac allí en un bar que había en la calle del Pez, que todavía yo creo que sigue estando. Y nada, y aprobé la oposición, luego hice otra y durante 40 años. Entré en marzo del 77, mes y medio después de la matanza de Atocha, tome nota la gente, y me jubilé justo 40 años después. Y tuve una existencia carcelaria, pues no la voy a calificar, pero yo creo que al menos pues interesante. No me aburrí. En la introducción hemos citado algunas de las prisiones en las que tú o bien trabajaste o estuviste de director, pero ¿en qué estado te las encontraste cuando tú las dirigías y en qué estado las dejaste, Manuel? Hombre, yo no sería buen juez para decir cómo las dejé, pero creo que a mí siempre me han llamado para resolver follones, para resolver líos gordos. Entonces, por ejemplo, Nanclares de la Oca, primera de prisión que dirigí con 35 años. Pues cuando llegué, lo primero que me asombró fue lo sucia que estaba, lo abandonada que estaba. Había, por ejemplo, una nave que había sufrido un incendio in illo tempore, la habían cerrado y nadie se había preocupado de recuperarla. Valencia la inauguré yo, pero también me encontré alguna historia de la que algún día a lo mejor hay que hablar. Y Palma de Mallorca también era una prisión nueva, casi recién inaugurada, pero cuando me llamó Mercedes Gallizo y Virgilio Valero para decirme, hombre, tendrías que ir allí, hacerte cargo, a ver si enmiendas aquello un poco, la verdad es que me dijeron unos piropos que tampoco me gustaron, porque dice, necesitamos un tío mayor, yo tenía 52 años entonces, que no se asuste, que tenga el colmillo retorcido. Digo, joder, pues me estáis poniendo bien, ¿no? Claro, es que había allí un problema de unos funcionarios que, desde luego, menos funcionarios eran cualquier cosa. Fueron condenados en su momento y yo no sé si siguen cumpliendo condena o ya la habrán cumplido. Fueron condenados por inmorales, por golfos, por delincuentes. Y yo siempre decía lo mismo. Si un funcionario delinque dentro de un centro penitenciario, hay gente que es culpable por omisión. ¿Por qué? Porque las cárceles tienen las paredes de papel y en las cárceles se sabe todo. En la cárcel dices una cosa en una esquina y en la esquina contraria ya la están oyendo. ¿Por qué? Pues porque en las cárceles lo peor de todo es el aburrimiento, es el no tener nada que hacer, el pasar un día y otro y otro y otro y otro siempre igual. Y eso, por ejemplo, cultiva el chismorreo, cultiva el dime que te han dicho, que yo he dicho, que me han dicho, que van a decir. Entonces, en la cárcel un funcionario no puede ser un corrupto, no puede ser un sinvergüenza, como pasaba en el caso de estos que condenaron, sin que los otros evidentemente lo sepan y sin que los otros, por miedo, por pasotismo, por lo que sea, se callen. De todas maneras, el peor sitio en el que he estado ha sido el psiquiátrico de Alicante. Eso es el peor sitio, y no por los enfermos, sino por un grupúsculo que había allí también, pues, de personas que, para mi gusto, es una mera opinión, pues no merecían el calificativo de servidores públicos. De todas maneras, no quiero que parezca, porque no se ajusta a la verdad,
que yo hablo mal de los funcionarios. El 95-97% de los funcionarios de la institución penitenciaria son personas admirables, son personas trabajadoras, son personas honradas, son personas sacrificadas. Pero, como en todos los colectivos, pues hay gente que no está a la altura. Si yo tuviera que poner una empresa, cosa que ya es imposible porque ya con mi edad no voy a poner nada, me limito a cobrar de la ministra de Hacienda y ya está, ¿no? Pero si yo tuviera que poner una empresa, todos los trabajadores de esa empresa los escogería de entre los funcionarios, los miles de funcionarios con los que he trabajado, porque en cada cárcel de las que he estado, como jefe de servicios en Foncalén, como subdirector en Foncalén, como director en Nanclares, director en Valencia, director en Mallorca, etcétera, etcétera, pues había 500 o 600 o 700, he conocido miles de funcionarios. Y la inmensísima, valga la palabra, mayoría, personas admirables, trabajadoras, honradas, sacrificadas, brillantes y magníficos servidores públicos que se ganan sobradamente lo que el Estado o los ciudadanos le pagan. Todo lo que vamos a hablar esta noche aquí lo podéis encontrar, o prácticamente todo en su totalidad, en el último libro de Manuel Avilés, de Prisiones, Putas y Pistolas. Y hay una anécdota que figura en este libro que a mí me hizo mucha gracia, y es, Manuel, en el momento en el que tú, podríamos decirlo de esta forma, le expropias al cura de la prisión de Nanclares la capilla. Sí. Bueno, no le sustraje nada. La capilla era un local de la cárcel, cierto. Era un cura bastante batasuno, muy independentista y tal, pero bueno, a mí eso me daba igual. En esa capilla, Nanclares, yo tuve muy mala suerte allí al principio. Además se lo dije a Antonio Asunción. Dije, oye, ¿tú me has visto a mí cara de gilipollas? Con perdón de la expresión. Oye, ¿por qué dices eso? Digo, bueno, me has mandado a esta cárcel con 700 presos escasos. Y resulta que además de encargarme el marrón de los etarras, me has metido a la gente con calzador. Luego, si quieres, hablamos de por qué meterme tanta gente. Me metió moros allí por un tubo. Montón de árabes, musulmanes, porque tuve la mala suerte de que cayó aquello cuando la operación Tormenta del Desierto del Sbarkov, cuando la invasión de Kuwait. Fíjate si ya ha llovido, eso es que yo soy muy viejo. Y entonces se separó en la institución penitenciaria a los ingleses, los americanos, los de la coalición y tal, del mundo árabe. Y a mí me tocaron 300 moros, con lo cual yo llegué, y digo moro con todas las consecuencias. Yo soy de una ciudad de moros, Granada. Y en Granada toda la vida se ha dicho, la Alhambra la hicieron los moros, mi pueblo, Huetortájar, es un pueblo moro, y en Loja reinaba el moro Aliatar, o sea que yo no... La palabra moro para mí no es peyorativa. Bueno, me metieron allí 1000 presos. Nanclares era un sitio en el que los presos se salían por las ventanas. Y yo le dije al cura, Jesús, se llamaba Jesús Marauri, le dije, mira Marauri, voy a cerrar la capilla, pero no porque yo sea un iconoclasta, ni un hereje, sino porque me hace falta el local. Y tú puedes decir misa por la mañana, a mediodía y por la tarde, pero en el salón de actos, que lo tenemos ocupado, pero tú te coges tu media hora cada mañana y tu media hora cada tarde y dices, no una, 2 misas diarias. La capilla me hace falta. Y en la capilla monté 2 talleres para que los presos estuvieran ocupados, porque ya he dicho que la cárcel, la peor pena de la cárcel es el aburrimiento. Y entonces monté allí un taller de pintura, pero de pintura al óleo y de cerámica, de hacer botijos, hacer esculturas de cerámica, etcétera, etcétera. Y sí, yo cerré la capilla para cambiarla por 2 talleres, cierto. 40 años trabajando en centros penitenciarios y prácticamente has visto de todo, motines, apuñalamientos, suicidios. Pero Manuel, ¿cómo afecta eso a una persona?
Pues afecta, es decir, yo no soy una monja de la caridad, pero tampoco soy un psicópata desalmado. A mí, por ejemplo, yo jamás he soportado los malos tratos, jamás he soportado a la gente el trato injusto. Por ejemplo, a mí, en Palma de Mallorca, una vez publicó el periódico en primera página: dice el director que si a él le quieren hacer ver a los presos como un simple expediente, que se busquen a otro. Es cierto, yo sé que detrás de un expediente de un preso, José Pérez Pérez, atracador de bancos o lo que sea, es un ejemplo, pues detrás de esa persona, de ese nombre y de ese montón de papeles que lleva el expediente, hay un ser humano con una problemática y con una familia y con una gente que sufre por él y con una historia que le ha llevado hasta donde está. Luego, sí me afecta, pero por ejemplo, lo que menos me afecta, me han tocado pocos suicidios, pero los entiendo. Es decir, yo me apiado de un suicida que es un loco y ve fantasmas y ve que le dicen cosas o que le dirigen el pensamiento y se suicida. Eso me da pena. Pero un señor, y voy a hablar de un caso real, un hombre que, por ejemplo, mata a su mujer, evidentemente, después de matar a esa señora, lo detienen y lo meten en la cárcel. Tiene 2 hijos con esa señora. Los hijos le retiran el saludo al padre, le retiran la visita, no quieren saber nada de él. Lo odian porque ha sido el causante de la muerte de la madre. Y ese señor se ve con 20 años de cárcel por delante, sin familia, sin esperanza de vida, sin esperanza de recuperar nada, y se ahorca, pues lo entiendo. El suicidio, y ahora ha sido hace poco el día del suicidio, que hasta hace poco los medios de comunicación lo silenciaban, pero a mí el suicida me merece un gran respeto, me merece respeto. ¿Qué es lo que no admito en la cárcel? O lo que no he admitido o he intentado combatir. Las mafias, los privilegios, el gran narcotraficante que pretende ser el dueño de los patios, o el gran banquero, o el gran inmobiliario, o el gran corrupto que pretende ser el dueño de los patios. Eso no, así, ahí sí me ha gustado defender que la justicia significa tratar a todos por igual y no tratar a la gente con privilegios. Entonces, por ejemplo, a mí me asombra, lo mismo que me asombra el 3er grado express que le han dado a los señores catalanes, porque es vaciar de contenido la sentencia, pues me asombraba lo mismo el 3er grado que le dieron al tal Carromero, que era un señor de las juventudes populares o de las juventudes de no sé qué. Al parecer, digo al parecer, no te sé qué digo al parecer, pues afiliado al grupo de poder de la señora Aguirre, y que vino extraditado de Cuba por un accidente con unos fallecidos en un accidente de tráfico, y le dieron el 3er grado en 2 días. Pues eso no me parece bien. ¿Por qué? Pues porque el común de los presos, el común de los internos de la institución penitenciaria española, cuando le cae una condena de 10 años, se pegan 3 años o 4 en la cárcel antes de conseguir su primer permiso y antes de conseguir su 3er grado. Y no está bien que un señor con 9 años de condena o 10, como era el caso del procés catalán, y no me meto en política, me meto en sentencia, lo que decía la sentencia. Una condena de 10 años no le puedes dar el 2º grado y el artículo 100.2, que es prácticamente un 3er grado, cuando lleva 2 meses en prisión. Esta noche vamos a tratar contigo diversas fechas en las que tú quizás en aquel momento estabas como director de algunas de estas prisiones. Y la primera fecha que quiero mostrarte es octubre del año 1991. Erandio, Fabio Moreno. ¿Qué se te viene a la cabeza, Manuel?
Bueno, en Erandio, sí, me acuerdo perfectamente. El año 91 yo ya llevaba un año de director de Nanclares. En el año de director de Nanclares, pues como en todas las cárceles en las que he estado, me gustaba entrar a la prisión todos los días. Y todos los días varias veces. Y todos los días a muchos sitios. Y entonces en la cárcel de Nanclares pues entraba igual. Ahí están los internos que lo pueden decir, incluidos los etarras. A mí me funciona todo mal, pero la memoria me funciona perfectamente. Me acuerdo de todos, de su nombre, de sus dos apellidos. Y en octubre, en Erandio, un guardia civil, que se apellidaba Moreno el hombre, tuvo la desgracia de que le colocaran una bomba lapa debajo del coche y que tenía dos hijos gemelos, y uno de ellos, pero pequeños, con un par de años tendrían entonces, uno de ellos, el llamado Fabio Moreno, murió como consecuencia de esa bomba lapa. Es decir, eso fue un salvaje, inhumano, psicopático atentado etarra que, como tantos otros, jamás tiene ninguna justificación, ¿no? Y sí, me acuerdo perfectamente. ¿Por qué? Porque en aquella época, ahora hablas de ETA y la gente, los chavales jóvenes, se creen que estás hablando del Cid Campeador. Pero los que tenemos 60 años nos hemos levantado durante muchos días, cada mañana con un atentado distinto. Y ahora ya no existe, afortunadamente, eso se acabó, pero eso ha estado en este país, iba a decir tocando los cojones, pero no está bien dicho eso. Eso ha estado en este país torturando a la gente, asustando a la gente y martirizando a la gente durante 50 y tantos años. Diga, Policía Municipal. Sí, dígame. Buenas tardes. Buenas tardes. Mire, le llamo en nombre de ETA. Hipercor de Meridiana va a explotar a las 3:30. Sobre todo que salga la gente de los aparcamientos. ¿A las 3:30, 4 menos 20. ¿A las 3:30? 4 menos 20. Que salga todo el mundo y sobre todo del aparcamiento que no se mueva un coche. Todo Euskadi. Y otra anécdota que figura con pelos y detalles en De prisiones, putas y pistolas es que cuando ocurrió este atentado, tú te adentraste en este taller que habías reconvertido de la capilla, donde se hacían botijos y habían etarras trabajando, y dijiste algo muy contundente. No fue después de ese atentado, fue ese atentado y a la semana tuvo lugar otro que también fue muy, muy famoso, muy sonado, porque fue el gravísimo atentado. Al principio nos creíamos que había muerto, o al menos yo, cuando oías la radio, oías la cadena SER, porque yo entonces pues escuchaba fundamentalmente esta radio, a Iñaki Gabilondo, a Carlos Llamas, a toda esta gente, a García Ferreras, que era uno de los jefes de entonces de la radio, y pensábamos que había muerto. Fue el atentado de Irene Villa, que fue a la semana o 10 días del de Fabio Moreno. Yo, como vulgarmente se dice, ya venía calentito del de Fabio Moreno. ¿Por qué? Porque es que yo tenía dos gemelos. Bueno, tenía y los tengo. Yo era director de la cárcel de Nanclares y tenía dos hijos gemelos un poco mayores que Fabio Moreno, pero gemelos, igual que él. Y a la semana tuvo lugar el atentado de Irene Villa, que la desmembraron, le arrancó una pierna, arrancó un brazo, y cuando se veían las primeras imágenes en el telediario, entonces no era como ahora, que hay un atentado y ya están allí al minuto las cámaras. Pero en el primer telediario lo vimos. Yo creía que esa chiquilla, pues por el amasijo de sangre y de hierros y de fuego que allí había, digo, pues la han matado también. Y ciertamente es cierto, entré a la prisión y en la capilla que le había cerrado al cura para hacer un taller, era donde estaban unos cuantos etarras haciendo los botijos, haciendo vasos, haciendo ceniceros de cerámica, hacían cosas, objetos de cerámica. Y entonces yo iba muy caliente. ¿Por qué? Porque la prensa de la época, cuanto más de derechas, más,
No voy a citar al periódico que me daba tanto asco antes y que me lo sigue dando ahora, no lo voy a citar. Pero decían mucho que los etarras pedían champán y langostinos para celebrar esos atentados. Y entonces yo entré allí y delante de los etarras solté un exabrupto que no debería haberlo soltado. Eso no es manera de expresarse, pero bueno, era joven, era más impulsivo y lo solté. Dije, aquí huele a hijo de puta que tira para atrás. Y nadie contestó. Agacharon la cabeza, siguieron haciendo botijos o lo que estuvieran haciendo y no dijeron ni pío. Y me di la vuelta y me fui a mi despacho. No había terminado de entrar en el despacho y ya me estaba llamando el jefe de servicios diciendo que el portavoz de la bacharra quería hablar conmigo. La bacharra era la asamblea. Los etarras tenían prohibido hablar con el director personalmente, por aquello de que la banda, a través de los abogados, a través de las gestoras por amnistía, a través de los batasunos, vigilaban mucho que la gente no buscase salidas personales, beneficios personales, y por eso tenían prohibido hablar con el director a título particular. Cuando querían algo, mandaban al portavoz. Y el portavoz rápidamente, cuando se enteró de que yo, porque él no estaba en el taller de los botijos, cuando se enteró que yo había dicho eso, quiero hablar con el director. Y yo le dije al jefe de servicios, tenlo ahí en la puerta un rato, esperando, que ahora voy. Y dije, vamos a dejarlo o que se enfríe o que se caliente, pensé yo para mis adentros. Y tardé un par de horas en bajar. Y me entrevisté con él. Fue una entrevista bastante sustanciosa y en el libro la cuento. Y no la cuento por habladurías. El libro yo no lo habría escrito nunca. No tengo ni el menor interés. Ya tuve mi época de fama y no tengo el menor interés en ser famoso. Lo he escrito porque me lo pidió Antonio Asunción y me dijo, Manuel, esto tienes que escribirlo porque solo tú y yo lo sabemos y esto es historia de España. Y lo he escrito fundamentalmente para que luego no vengan otros o no venga gente. Por ejemplo, tantas veces han dicho, la vía Nanclares la inventó Aznar, la inventó Zapatero, la inventó no sé quién. Y yo digo, eso no es cierto. La vía Nanclares, la dispersión, la reinserción, la inventó un genio de la institución penitenciaria que se llama Antonio Asunción. Y tuvo una influencia decisiva en el desmantelamiento de ETA. Es el subtítulo del libro que tú has dicho, de prisiones, putas y pistolas, y el subtítulo, el desmantelamiento de ETA en la cárcel. Podríamos decir, Manuel, entonces, que aquella primera entrevista con aquel portavoz de la asamblea de los etarras en la prisión de Nanclares fue el principio del final de la banda terrorista ETA, es decir, ¿aquí empezaron a mostrarse las fisuras dentro de este ejército privado? Hombre, yo no querría ser chulo, ni querría ponerme sacando pecho, de decir, esto fue el fin de ETA, no. En el fin de ETA, al fin de ETA han contribuido muchos, y se han dejado el cuello muchos. La Guardia Civil, la policía, los jueces, los fiscales, la propia sociedad entera, incluso los políticos, algunos políticos. Por ejemplo, Enrique Múgica, que era un desastre como organizador y tal, era un gran político, pero era un desastre, pero era un tío muy inteligente y, por ejemplo, autorizó a Antonio Asunción que hiciera todo lo que hizo, porque él no se metía, ¿no? Entonces, sí, lo que yo defiendo es que la institución penitenciaria tuvo mucho que ver en el fin de ETA y no ha sido suficientemente reconocida. No yo soy o fui un funcionario de la institución, pero la institución penitenciaria como grupo, como sistema, tuvo mucho que ver en el fin de ETA. ¿Por qué? En este caso que tú has preguntado.
Evidentemente. Cuando yo me entrevisto con el portavoz de la Bacharra, él llega allí subido, Yo estoy convencido, este estaba metido hasta las cejas en el PNV. Este era PNVista, yo se lo decía, y él se reía. Digo, tú tendrías que estar en el PNV, no entre los batasunos y los etarras. Y él se reía. Pero este era un nacionalista independentista y muy político. Ignacio Olavarri. No como los etarras posteriores, que eran unos tuercebotas que no tenían ni puñetera idea de nada, ¿no? Este era muy político. Oiga, eso que ha hecho usted esta mañana no está bien y esto va a tener consecuencias. Digo, pues mira, pues que tenga que tener. ¿Qué vais a hacer? ¿Me vais a denunciar? Pues venga, denunciadme, yo luego ya me defenderé. Siempre he tenido la teoría en la cárcel de no estar acojonado desde el minuto cero, de no actuar impulsado por el miedo. Entonces, cuando llegue ese puente ya lo cruzaremos. ¿Me queréis denunciar por haber dicho que huele a hijo de puta? Pues denunciadme, no tengo ningún problema. ¿Que me queréis poner una queja al juez de vigilancia? Pues venga, corriendo. Y entonces ya se fue bajando él solo y empezamos a hablar. Digo, hombre, es que no me digas tú que no es ser un hijo de puta matar al chiquillo que matasteis la semana pasada y ahora a la niña que habéis destrozado esta mañana en Madrid. ¿Cómo se califica eso? En mi pueblo, es un pueblo de la Andalucía profunda. ¿Cómo se califica eso? Pues es lo que yo he dicho. Hombre, es que no todos estamos de acuerdo con eso. Digo, hombre, ¿no estáis todos de acuerdo? Pues eso debería saberse. Estaría bien que lo supieran. No, nosotros ya lo decimos donde tenemos que decirlo. Y digo, eso no vale ni una mierda. Con perdón, no sé si... Igual luego tienes que cortar el programa y decir, este tío es un mal hablado y un mal educado y esto hay que cortarlo porque esto no puede salir en la radio para toda España, ¿no? Pero fue lo que le dije, digo, eso no vale nada. Si tú no estás de acuerdo, la prensa de la ultraderecha está todos los días diciendo que vosotros pedís champán y langostinos para brindar. Y mi madre, que vive en Granada, y una abuela de Badajoz, y una señora que está con las vacas en Lugo, tienen que saber que vosotros no estáis de acuerdo. Ese fue, yo creo, la semilla que generó la discordia, creo yo, creo. Tampoco voy a contar el libro entero, porque entonces no lo compra nadie ni lo lee. Vamos, tampoco me interesa que lo compren, yo ya no voy a salir de pobre. Yo con que la ministra Montero y el ministro de Sanidad sigan pagando las pensiones, ya me conformo. Te han intentado matar varias veces, de hecho estabas en la lista negra de ETA, quizá propició que estuvieras, como digo, en estos nombres, el hecho de haber grabado estas conversaciones en las que delataba que algunos miembros de ETA no estaban de acuerdo con las órdenes de la cúpula. Es posible, hombre, yo creo que al principio ETA quería darle a cualquiera que fuera funcionario de prisiones, a cualquiera que fuera militar o a cualquiera que fuese policía o guardia civil. ¿Por qué? Porque a mí me lo contaban los etarras de la cárcel. Vosotros sois fuerzas de ocupación y en tanto que fuerzas de ocupación, los gudaris que peleamos por la liberación del País Vasco somos vuestros enemigos y vosotros estáis en nuestro punto de mira. Esa era la idea, ¿no? Pero a mí me pusieron una diana especial a raíz de grabar las conversaciones de Chávez y Urrutia en las que ya clarísimamente se decían ellos que eso no podía ser. Porque en esa época, la discusión que había en el seno de ETA era lo que ellos llamaron después la socialización del sufrimiento. Que decían, si aquí sufrimos nosotros, van a sufrir todos. Y en esa época, acuérdense, lo que pasa es que esto es historia. En los años finales de los 80 y principios de los 90 fue cuando empezaron, por ejemplo, los atentados al cuartel de Vic,
a la casa cuartel de Zaragoza, porque los etarras defendían, o los pensantes de ETA, si es que había alguien, defendían que los guardias civiles y los militares utilizaban a sus familiares como escudos humanos, ¿no? Y que si ellos ponían una bomba en el cuartel era porque tendría que haber víctimas colaterales, con lo cual no pasaba nada porque murieran 7 niños u 8. Salvajada que tuvo lugar en Vic, acuérdense de esas fotos terroríficas, o salvajada que tuvo lugar en... Ministerio Fiscal. Sí, con la venia. Queríamos preguntarle al procesado en relación con estos hechos sucedidos el 19 de julio del año 95. Queríamos saber si en esas fechas él formaba parte del comando Donosti de ETA. Dut zer ez esango, ez dut honetan parterik hartuko. Repítanos la respuesta. No voy a decir nada, no voy a tomar parte en esto. El Ministerio Fiscal quiere conocer si el procesado va a contestar a las preguntas del fiscal o no. Eso. No va a contestar a las preguntas. Las preguntas son si era el jefe del comando Toto y ordenó el asesinato de Máximo Casado. Cuando escuchamos hablar de ETA pensamos en nacionalistas vascos, pero Manuel, corrígeme si me equivoco, y es que algunos de los atentados más sangrientos de la España negra del siglo XX prácticamente no los llevaron a cabo, como ya he dicho, nacionalistas vascos. Un ejemplo de ello es el Hipercor de Barcelona, es decir, que ETA reclutaba a gente que quería pertenecer a la banda armada, pero por el hecho de no ser vascos, debían demostrar de una forma más sangrienta aún su fidelidad con la causa. Mira, no voy a decir el nombre, pero yo debo ser de los... Bueno, ahí están. Pregúntale al secretario general de prisiones, o al director general, o a quien quieras, de los que sepan la trayectoria, y no le preguntes a un recién llegado, es decir, no le preguntes a un señor que venga ahora de Ciudadanos, o no le preguntes al ministro de Cultura, que no tiene ni puñetera idea de eso. Pero yo he hablado a lo largo de mi trayectoria profesional, pues no sé, alrededor de unos 600 o 700 etarras. Y me acuerdo de uno, en concreto uno, que tenía pues lo que exigía Arzallus, 8 o 10 apellidos vascos. Este era un apellido vasco detrás de otro, ¿no? Y este se quejaba de eso y decía, anda, fulano, que es gallego, si parece que va a ser más vasco que nosotros. Efectivamente, mira, esto es como los conversos de Cervantes. Los conversos tenían que hacer más méritos para demostrar que realmente eran fieles seguidores de la doctrina, ¿no? Y en este caso era igual. Había comandos que estaban repletos de gallegos. Y vamos, voy a decir un ejemplo porque todo el mundo lo sabe. Ahí está publicado. El comando que originó la salvajada de Hipercor, los hermanos Troitiño, eran de padre y madre gallegos. La madre era más etarra que ellos. La conozco y la conocía, creo que ha muerto ya la buena señora. Y los hermanos Troitiño eran gallegos, de ascendencia gallega y naturales de Palencia, porque el padre era ferroviario y trabajaba en un nudo ferroviario importante entonces, como era Venta de Baños. Rafael Caride Simón, fíjate lo vasco que era el hombre este, el que los recogió en Lourdes cuando huyeron del atentado de Hipercor, al que apodaban Manejos. Luego se reinsertó y se reinsertó y le pusieron pintadas por todo el País Vasco. Casado con una hermana de los Troitiños, también era gallego. El propio Cubati, José Antonio López Ruiz, no me suena muy vasco, ¿no?
Yo conocí un etarra de Albolote, que me acuerdo que me echó una vez una instancia y decía: Josu tal, prisionero político vasco. Y yo, que siempre he sido un poco osado, le devolví la instancia y le dije: no contesto instancias que contengan mentiras. Usted no se llama Josu, que se llama Jesús. Usted no es prisionero, porque eso es un adjetivo, un epíteto que se aplica en la guerra de Rusia contra Chechenia. Y aquí no estamos en ninguna guerra. Usted está penado, condenado por un tribunal con la capacidad de defenderse y con la asistencia letrada que usted ha querido. Y lo peor de todo es que usted no es vasco. Usted es de Albolote, que es un pueblo a 10 kilómetros del mío. O sea, que váyase usted a hacer puñetas. Es decir, he tenido etarras de Albolote, de Cáceres, de Palencia, de Galicia. El propio Chiqui, uno de los últimos fusilados por Franco. Y hay que estudiar un poquito de historia. Juan Paredes Manotas. Al final se cambió el apellido y se quitó Manotas y se puso Manot. Y el sobrenombre Chiqui. Y era de Cáceres, el último fusilado de Franco. Mal fusilado. Porque soy contrario a la pena de muerte y desde luego contrario al franquismo, solo faltaría. Pero me refiero que sí, que había mucha gente que iba al País Vasco y decía: manera de socializarme, manera de entrar en el grupo de los escogidos, hacerme más aberchale que nadie. Y eso está pasando hoy día también. ETA afortunadamente no existe, pero vete a Cataluña y verás muchos independentistas, algunos muy significados, cuya ascendencia es granadina y jienense y sevillana. Pero bueno, si algo ha tenido la península ibérica durante toda su vida o durante toda su existencia, y si algo ha tenido el mundo durante toda su existencia, es la gente cambiándose de sitio en busca de mejorar sus condiciones de vida, ¿no? Por eso yo no puedo rechazar a los emigrantes, nunca en la vida. ¿Por qué? Porque la gente se mueve por el hambre y por el afán de mejorar. Y algunos de los que ahora van de prohombres en las autonomías más señeras, pues resulta que ni son de allí, ni Dios que lo fundó, pero es una manera de destacar. Puede parecer una pregunta un poco absurda, pero es que todos tenemos en mente a ese miembro de ETA como una persona seria, ruda, borde. Tú has convivido con ellos muchísimos años. Entonces, Manuel, ¿cómo eran los presos de ETA? Bueno, pues mira, para desengaño de las personas que piensen así, yo diré que he visto de todo dentro del colectivo de etarras, que yo he tratado a muchos. He visto absolutamente de todo. He visto gente ilustrada, gente leída, gente que sabía. Mira, no me duelen prendas de decirlo. Por ejemplo, Cubati, siendo de ascendencia manchega y siendo un elemento reprobable en muchos aspectos, pero era un tío con formación. Yo recuerdo haber ido a Alcalá Meco a ver a un etarra y tirarme la hora que estuve hablando con él en Meco. Y el otro venga a hablarme de von Clausewitz. Y yo, analfabeto de mí, diciendo: joder, ¿quién será el von Clausewitz este? Y el tío me pegó una charla sobre von Clausewitz y yo inmediatamente que salí de la cárcel me fui a buscar, entonces todavía no estaba el Google en pleno funcionamiento, a ver quién era von Clausewitz, ese general del Imperio Austrohúngaro que escribió de la guerra, que no es ni más ni menos que una ampliación del libro El arte de la guerra de Sun Tzu, y sobre el que se han basado todos los tratados de la guerra militares que ha habido y que habrá en el mundo. Bueno, pues
He conocido etarras sabios, he conocido etarras tranquilos y equilibrados. Por ejemplo, uno de los protagonistas del libro, Isidro Echave, era un tío equilibrado y sensato. Y he conocido locos de libro y psicópatas como la copa de un pino. Y he conocido etarras esquizofrénicos. Y no voy a decir los nombres, evidentemente. De todo hay, no se puede generalizar. Lo que sí tenían todos era una idea sobrevalorada y una idea equivocada, como estábamos equivocados los demás. Cuando ETA surgió, yo era un chavalín, pero rápidamente en la facultad fui uno de los que en algunos casos aplaudía. ¿Por qué? Porque pensábamos que ETA era una organización antifranquista. Y hubo un etarra de los antiguos que se llamaba Juan José Echave, que un día nos sacó del error y dijo: ustedes están equivocados. Nosotros no somos antifranquistas. Nosotros somos antiespañoles. Mi única argumentación con los etarras siempre fue la misma. Miren ustedes, yo no soy patriota. Porque ellos decían, no está dividido, en eso tenían razón, en nacionalistas y no nacionalistas, sino que esto está dividido en nacionalistas vascos y nacionalistas españoles. Esa afirmación la cogió en el bucle melancólico John Juaristi, que luego acabó en el Partido Popular, creo. Un grandísimo autor y un grandísimo escritor reflexivo sobre el problema vasco. Bueno, pues yo les decía, yo sí soy español, me siento español, me he pegado 16 meses de mili y soy el director de esta cárcel, pero no me considero un gran patriota. ¿Qué es lo que yo pienso? Yo pienso que un Estado, España, Francia, Inglaterra, un gran país o un Estado, es una construcción política, económica, cultural, lingüística. Pon ahí todos los adjetivos que quieras, que se hace durante muchos años y que no se puede estar poniendo en tela de juicio cada 25 años o cada vez que un grupo de fantoches como vosotros sea capaz de conseguir unas cuantas metralletas para pegar tiros. Eso es lo único que pienso. Ya, pero es que nosotros hemos sufrido el franquismo. Digo vosotros y yo también. Bombardearon Guernica. Muy bien, bombardearon Guernica, perfecto. Y también bombardearon el mercado de Alicante. Y hubo más muertos en el bombardeo del mercado de Alicante el 25 de mayo del 38 que en Guernica, y el bombardeo del mercado de Alicante es menos famoso. Es decir, que el franquismo lo hemos sufrido todos, la dictadura la hemos sufrido todos, y la monarquía de Alfonso XIII y la de Fernando VII lo hemos sufrido todos, no solo vosotros. Es un problema que requeriría el tema del nacionalismo vasco, el nacionalismo catalán, la banda de tontos que ahora asoman, porque yo voy a Andalucía mucho, porque soy de allí, y ahora veo banderas blancas y verdes con la estrella roja en el centro. Digo, ¿esto qué es? Que es lo que yo les decía a los etarras. Digo, si hablamos de conquistas, el último conquistador he sido yo, que soy de Granada, que es la última que ha caído. Y vosotros estabais allí conquistando. Lo mismo que estabais en la batalla de las Navas de Tolosa, que todos los alféreces de los reyes cristianos eran vizcaínos. Es un problema complicado y desde luego yo estoy encantado de que ETA al final se haya disuelto, hayan dejado las armas y ahora que defiendan lo que quieran en los parlamentos. Otra de las fechas, Manuel, que quiero tratar contigo es el 10 de julio de 1997, la muerte de Miguel Ángel Blanco. ¿Dónde estabas tú, Manuel? Bueno, pues mira, te lo voy a decir. Estaba yo ya de vuelta en Alicante, porque a mí el PP me cesó varias veces. Yo era un funcionario
del Estado, no del gobierno. Y entonces yo estaba en Alicante, tranquilamente, y el día que mataron a Miguel Ángel Blanco, si tienes ahí a la hemeroteca, estaba participando en Hora 25 con Miguel Ángel Aguilar, con Carlos Carnicero y con todos los grandes prebostes de la radio y de la cadena SER. Lo sentí muchísimo, pero no más que el atentado de Fabio Moreno, no más que el atentado que tuvo lugar después de mi amigo al que yo nombré jefe de servicios, Máximo Casado, no más que el atentado de mi amigo con el que hablé muchísimas veces de terrorismo, de delincuencia, Joseba Goicoechea, que era del PNV y sargento de la Ertzaintza, no más que el atentado de tantos y tantos y tantos de Puente, el peluquero granadino, que era hermano de uno que estaba conmigo en el colegio, Puente Marín. Es decir, que el atentado de Miguel Ángel Blanco fue una salvajada, como tantos y tantos otros, y si es posible, más salvajada aún, porque fue un secuestro y una muerte anunciada, como diría García Márquez, ¿no? Una salvajada más. El diario Egin, en nombre de ETA, reivindicó el secuestro del concejal del Partido Popular en el Ayuntamiento de Ermua, Miguel Ángel Blanco Garrido. Lleva casi 4 horas en paradero desconocido. Su padre no lo sabe, se entera al volver a casa. ¿Es usted familiar de Miguel Ángel? Sí. ¿Qué ha pasado? Los vecinos de Ermua se concentran a las puertas del domicilio familiar. Los siguientes 4 días Telemadrid se convierte en un canal solo de información. Es viernes 11 de julio de 1997, a estas horas de la... Y un nombre se repetirá constantemente. Estamos pendientes de un hombre, Miguel Ángel Blanco. 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 A mediodía del viernes España es un grito unánime. La hermana encabeza la manifestación por las calles de Ermua. Estamos unidos, luchando por algo que es tuyo, tu libertad. El sábado más de 500.000 de personas toman las calles de Bilbao plantando cara a ETA. Antes de las 5, 2 vecinos de la Sarte encuentran el cuerpo de Miguel Ángel. Oímos un respiro profundo atrás y parecía que estaba dormido. Me acerqué y estaba tumbado. Respiraba profundo. Me fijé y tenía un tiro por aquí. Yo me acuerdo que tenía un contacto en la Ertzaintza. Llamé y pregunté si esa persona herida era Miguel Ángel. Lo que me dijeron era que llevaba la misma chaqueta. De todos los cientos de presos de la banda terrorista ETA con los que tú te has entrevistado, ¿alguno alguna vez te ha dicho, mira Manuel, yo me arrepiento de todo lo que hemos hecho? Sí, cierto. Sí. A mí me lo han dicho más de una docena. Y más de una docena me han dicho, ¿cuánto tiempo he perdido? Y alguno, me acuerdo ahora mismo de uno, que no diré el nombre porque pasa una cosa. ETA se ha disuelto. ETA ya no existe. Pero estos tíos todavía tienen más miedo que vergüenza. Porque si hay algo... Bueno, esta entrevista me van a poner verde, ¿eh? Pero me da igual. Yo recuerdo uno en la cárcel de Jaén que me dijo... Si yo sé que estamos acabados, porque yo les decía a ellos, esto está acabado, y al final me decían que sí. Tengo un recorte de prensa, yo soy un desastre para guardar papeles. No me he llevado nunca ningún papel de ningún sitio porque soy muy desordenado y lo pierdo todo. Y tengo la buena cualidad, la única que poseo, que es la memoria, ¿no? Pero guardo un recorte de prensa, y tampoco sé dónde está, en el que yo dije, en el año 2003, ETA acabará en esta legislatura o en la próxima. Y me llamaron loco. Dijeron, tú estás loco y tal. Y en ese mismo reportaje dije, sin embargo, el yihadismo, ninguno de los que estamos vivos ahora veremos el fin. Es decir, que los etarras sabían. Me acuerdo de Jaén, decía, tantos años para nada, tantos años de cárcel,
tantos años en la clandestinidad, tantos años peleando, porque la vida en la clandestinidad es jodida, ¿eh? O sea, estar escondido en la leche. Tú tienes que ver solamente una cosa, Jorge, y un ejemplo salvando las distancias, ¿no? Tú vas, por ejemplo, es un ejemplo, hablando por el móvil en el coche y ves a 1 kilómetro un coche de la Guardia Civil, se te cae el móvil de las manos, lo tiras, pones cara que parece que el guardia que te mira al pasar te está leyendo el pensamiento. Pues la vida del clandestino, del que está huido, es esa. Detrás de cada ciudadano que te tropiezas ves un policía persiguiéndote, detrás de cada persona ves a un inspector de la policía secreta que va detrás de ti. Es una vida muy, muy fastidiada. Y estos se quejaban y decían, ¿tantos años para nada? Yo les decía, pero muchachos, si estamos en Europa, hablando con ellos en las cárceles dentro, porque yo después de lo de Nanclares estuve 4 o 5 años visitando una por una las cárceles y hablando con ellos. Hasta Álvarez Cascos hizo una pregunta parlamentaria y dijo, ¿qué hace Avilés en las cárceles? Y yo le dije a mi jefa y a mi jefe, que era Juan Alberto Belloc entonces, y a mi jefa, que era Paz Fernández Felgueroso, le dije, pues aquí lo que hay que contestar es que hago mi trabajo de funcionario. Hablo con internos y luego elaboro un informe criminológico, un informe de su postura ante la legislación y ante el Código Penal, que es lo que pide la Ley General Penitenciaria para favorecer los cambios de grado, las clasificaciones, los permisos penitenciarios, etcétera, etcétera. En el año 1983, los guardias civiles Enrique Rodríguez Galindo, Felipe Bayo y Ángel Vaquero torturaron y asesinaron brutalmente a los terroristas Lasa y Zabala. Un caso muy sonado. Manuel, ¿alguna vez en prisión algún miembro de ETA sacó este tema a relucir? Pues igual no me crees, pero nunca, ese caso jamás me lo mencionaron. Alguna vez de pasada y generalizando, ellos hablaban de la guerra en la que había muertos por un lado y muertos por el otro. Era su manera de expresarse. En concreto, el caso Lasa y Zabala, nunca, como el caso, por ejemplo, de otro que tú no has dicho y que también fue famoso en su momento, de la Foz de Lumbier, tampoco. Ellos decían, ustedes, pero a mí me lo decían así, ustedes nos intentan dar a nosotros y nosotros les intentamos dar a ustedes. Es más, a mí me avisaron, más de una vez me dijeron, usted tenga cuidado, porque usted está en la lista. Y aquí cuando uno me dijo una vez, además este fue un bandido que me lo dijo en Murcia, en una entrevista en la cárcel, dice, usted está en la lista y que sepa que aquí el que entra en la lista nunca lo borramos hasta que le damos. Y yo dije, bueno, pues yo intentaré que no me deis. Le debo la vida a la Guardia Civil y a la policía y se lo agradezco, porque la policía me hizo de escolta durante mucho tiempo y la Guardia Civil me escoltaba cuando estaba en mi casa, de manera un poco escandalosa, porque ponían allí en la puerta un Nissan Patrol con los perolos estos de arriba, con las luces de arriba y tal. Pero bueno, yo a la Guardia Civil y a la policía le debo la vida y se lo agradezco en el alma. 2 cuerpos impecables. El 20 de octubre del año 2011, ETA finalmente deja las armas. Hace un comunicado en el que dice que ya cesa toda actividad armada. Pero son muchas las personas, Manuel, que piensan que esto es una simple puesta en escena, porque no se llegaron a encontrar todos los polvorines, todos los arsenales, y que, digamos, la parte armada sigue durmiendo, pero latente, y la que está de cara al público es la parte política con Arnaldo Otegi al frente. Que los que dicen eso no tienen ni idea de lo que están diciendo. Y lo voy a razonar.
Nosotros, en el año, cuando yo empecé a hablar con los etarras, mandado, es decir, que yo cobraba como funcionario, que yo no era un espontáneo como los maletillas que saltan a la plaza de toros. Yo les decía, vamos a ver, España es una democracia y aquí se pueden defender todas las ideas, pero en el Parlamento. Y cuando tú defiendas una idea y consigas 14 millones de votos, pues nada, pues tendrás un grupo parlamentario numerosísimo, estupendo, y podrás hacer o llevar a cabo la idea que defiendes. Pero si solo tienes 100.000 votos, pues no podrás. Entonces, esto era lo que nosotros pedíamos en el año 93, cuando ETA mataba casi a diario. Lo que no podemos decir ahora es que la parte armada está dormida. Mire usted, la parte armada es imposible que resucite. Solo un descerebrado puede pensar en la existencia de un movimiento terrorista autóctono en un país de la Unión Europea. Solo un descerebrado puede pensar eso. O sea, ETA está disuelta y muerta. Ahora bien, ¿qué es lo que no está muerto? Lo que no está muerto es la idea independentista. Ahora mismo, hoy ¿qué día es? 22. Hoy, en septiembre de 2021, hay personas en España, en Cataluña, en el País Vasco, en Galicia o en donde sea, que piensan que estarían mejor siendo independientes. Y esa idea es la que no se puede machacar, pues que piensen lo que quieran. Pero tenemos un problema, que yo se lo dije a ellos y lo digo ahora. Mire usted, yo se lo digo a Rufián, que por cierto es de ascendencia andaluza, de Jaén y de Granada, tengo entendido. Y yo se lo digo a Arnaldo Otegi o al que haga falta. Mire usted, aquí hay una cosa que se llama Constitución. Yo voté que no a la Constitución, me importa un rábano. En la mayoría tú puedes votar. Yo el otro día en mi comunidad de vecinos se votó poner un mando eléctrico para abrir la puerta de la calle, yo voté que no, y como hubo más votos que dijeron que sí, pues me lo como con patatas. La democracia tiene que gana la mayoría, y la mayoría ha dicho que la soberanía reside en el pueblo español, y reside en el pueblo español en su conjunto, y el pueblo español no se puede determinar por parcelas. Oiga, el derecho de autodeterminación está recogido en la ONU, me decían a mí en el año 93, Cubati, Chiquierdi y otros cuantos más, etarras significadísimos. Y yo les decía, cuando hablan de derecho de autodeterminación, se refiere a Guinea Ecuatorial en relación con España, que es la metrópoli. Pero es que el País Vasco no es una colonia. El País Vasco ha trabajado a lo largo de la historia para conformar esto que ahora llamamos todos España. Y vuelvo a decir lo mismo, que esto no se puede poner en cuestión cada 25 años. Y los catalanes me parece perfecto, yo tengo grandes amigos catalanes. Pero a mí me importa un rábano que cuando gobernaba el conde duque de Olivares tuvieran un follón con él y con Felipe IV y empezaran a cantar el himno del segador. Más autonomía que tiene Cataluña no creo que tenga Escocia ni Irlanda, y más autonomía que tiene el País Vasco tampoco, que son autonomías privilegiadas. ¿Por qué son autonomías privilegiadas? Pues porque tienen grupos parlamentarios propios, el PNV, Esquerra Republicana, Junpercat y tal, y esos grupos sostienen al gobierno central. Y aquí se funciona con los votos. Y cuando el gobierno necesita una bisagra para mantenerse en el sillón, pues a esa bisagra le da lo que pida, por la mañana, por la tarde y por la noche. Y no quiero ser un anarcoide, porque yo soy un anciano ya, que está exclusivamente dependiente de la bondad de la ministra de Hacienda y el ministro de Sanidad y Seguridad Social.
Como ya he dicho al principio de nuestra charla, todo lo que hemos hablado aquí lo podéis encontrar en De putas, prisiones y pistolas. Pero Manuel, antes de despedirte, es cierto que algunos de estos etarras han comprado tu libro, es más, lo han leído y se han puesto en contacto contigo para decirte que no solo les ha gustado, sino que tenías razón. Pues sí, es verdad. Y incluso me han dicho que les ha gustado, 2 me han felicitado, y para que veas el miedo, me han dicho, qué bien si fuera posible que este libro se presentara en Euskadi, pero nadie se atreve, porque si ese libro, pues nadie se atreve. Un señor que tenga una librería no se sabe dónde, no voy a decir sitios, pues no se atreve a hacer una presentación, como he hecho, que estoy ya hasta los moños. Le he dicho a mi editor, a Gori Kerrigan, le he dicho, mira, ya no voy a escribir más. No voy a escribir más porque a mí me gusta darme mi paseo en moto, tener mi vis a vis de vez en cuando, comerme un buen arroz, y lo que no puedo hacer es estar viajando para acá, para allá. Lo presento aquí. He presentado el libro en la Semana Negra de Gijón, en Zaragoza. Esta semana voy a Madrid 3 veces. En Palma de Mallorca, en Granada, en Valencia, en Alicante, no sé dónde. Digo, estoy en Oporto, digo, en Cáceres. O sea, lo que no puedo hacer es estar viajando todo el día, ¿no? Pero sí. Y jueces, y mucha gente del País Vasco lo ha comprado, lo ha leído, y me han dicho que el piropo mejor, dice, yo estaba allí en esa época y lo que cuenta el libro es la verdad. Manuel Avilés, ha sido un placer que hayas estado con nosotros para adentrarnos en esta España negra que, bueno, gracias a Dios, hoy en día ya nos sigue latente entre todos nosotros. Un fuerte abrazo y hasta la próxima. Muchas gracias a vosotros.